Bienvenidos a este episodio número 2 de Historias que Inspiran. El día de hoy me encuentro muy afortunado, muy emocionado. Nos acompaña Arturo Ceballos, una persona que acabo de conocer hace 2 meses aproximadamente. Y la verdad es que todo nace de las nuevas conexiones que estoy haciendo y la evolución que estoy haciendo. Nos conectamos en una reunión, hemos ido a jugar 2 veces golf y hemos conectado ahí a través de las redes sociales. Así es que me gustó su historia, creo que le puede impactar a mucha gente y por eso el día estoy aquí. Así es que bienvenido y gracias por la oportunidad de entrevistarte. ¿Cómo te sientes? No, gracias a ti. Ser el número 2 no me encanta tanto. Normalmente busco el 1, pero bueno, ya sé quién me ganó, entonces no pasa nada. Híjole, no pasa nada, no No pasa pasa nada. nada. Vamos por el 1. Bueno, parte de lo que me gustaría conocer antes de tu historia empresarial o corporativa, me encantaría conocer quién eras tú de niño, cómo era Arturo en tu adolescencia. Bueno, ¿adolescencia o de niño? Porque Las dos. Vamos a empezar con niño. de niño, bien, yo creo que una historia, puedo decir que muy normal. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy pequeño, entonces básicamente me acuerdo mucho de mi hermana y yo solos, porque mi mamá tenía 2 trabajos, entonces se iba temprano de casa y regresaba tarde. Entonces fue una infancia divertida. Al estar solos era mucha calle, mucho fútbol, muchas canicas, en la calle estar prácticamente todo el tiempo, entonces divertido, mucha vagancia. Y el tema de tu adolescencia, ¿cómo llegas después de tener los padres Siguió, divorciados? siguió la vagancia, ¿Incrementó, no? incrementó la vagancia, sí, de hecho, secundaria y prepa mal en la parte académica, muy bien en la parte social y muy divertido, ¿no? Unas cosas que tienen precios que después los vas, asimilando, ¿no? Acomodando. Pagando. Sí, claro. Pero bien, yo te podría decir que, complicado porque no tienes una familia tradicional en el sentido de papá, mamá, con roles definidos, esa vida tradicional de familia que a veces se extraña, pero con ventajas y desventajas como cualquier otra historia, ¿no? De cualquiera. ¿Y tienes algún recuerdo de esa etapa? Algo que digas, esto me dolió, esto me caló, me dolió, pero lo superé y simplemente fue una etapa que me ayudó a evolucionar y crecer. Fíjate que la historia que creo que más me marcó fue segundo de secundaria, mitad de año a lo mejor, después de 3 o 4 citatorios, llega mi mamá a la escuela, le enseñan una libreta, no sé si te tocó a ti, de estas libretas donde te ponían los reportes de, Fabián hizo esto en la mañana y ponía la firma del maestro, ya sabes, ¿no? Entonces me acuerdo que ese cuaderno le habían anexado hojas porque ya no cabían tantos reportes que tenía, ¿no? Entonces cuando llega mi mamá y le enseñan el cuaderno, empieza a ver todo lo que hacía su angelito, ¿no? Y le dice al director, mire, bien fácil. Si mi manzana está podrida, me la llevo para que no le pudra a las demás. Me lo da de baja ahorita. Y así de... ¡Wow! ¡Qué duro! Sí, duro porque aparte, dices, no estaba reprobando el año, como que había todavía cosas de salvarlo, ¿no? Y mi mamá dijo, no, si este ya se está yendo por el otro lado, que no va a salir bien, entonces mejor me lo llevo. Y me mandó a un taller mecánico a trabajar. 12 años, 13 años, a lo mejor complicado porque te sales de lo tradicional de la escuela, pero aprender a trabajar desde muy pequeño y aparte la instrucción, porque yo con el maestro del taller y le dijo, póngalo a lavar tuercas, póngalo a hacer lo más duro que pueda, a ver, no hay ninguna consideración, ¿no? Y creo que esa parte sí te marca en el sentido de normalmente la escuela, cuidarte, hacemos mucho por los hijos, ¿no? De que a ellos no les falte lo que a nosotros nos faltó, que no sufran tanto y acá la educación fue diferente, ¿no? Así de Claro. valora y ve cuánto cuesta ganarse el dinero, ¿no? Y lo valoraste. Me gustó el dinero. Ah, Aprendí a ganar dinero, entonces supe lo que era ganar este dinero y aprendí también a hacerlo, ¿no? ahí empiezas un poquito con el tema quizás de ventas a visualizar. Yo creo que no lo tenía tan claro. Al final entendí la relación trabajo, esfuerzo, dinero, como que de dónde sale. Ok. Diferente porque ahí era mucho trabajo físico, mucho trabajo de hacer cosas, ¿no? Para ganarte el dinero. Ya cuando vas creciendo y ya en la actualidad ya entiendo que ya no se gana tanto el dinero haciendo
pensando, buscando, relacionándote, buscando marca personal, buscando hacer conexiones, entendiendo habilidades sociales, cómo puedes apuntalar conexiones para hacer más, ¿no? No tanto con el trabajo físico. Ok. ¿Y el tema de la universidad? No hay, ¿No estudias? no existe. ¿Llegaste hasta la prepa? Llegué hasta la prepa. Ok. ¿Te corren o te fuiste de la escuela, es una secundaria, te quedas medio año quizás y regresas? Termino la secundaria, de la secundaria paso a la prepa, estuve en la UNAM un año, luego me mudé a Toluca, dejé la preparatoria y intercalaba un poco entre escuela, entre el relajo y entre el trabajo, y realmente es que no me salía bien nada de ninguna de las tres cosas. Y y me dediqué más a trabajar. Mi mamá tenía una empresa, entonces me metí mucho a ayudarle y dejé la escuela a un lado, ¿no? Entonces nunca terminé la prepa, digamos, en una etapa estructurada. Después a los años la terminé como en un examen Ceneval abierta, Ujú. pero no la terminé, digamos, en una etapa En el formato escolar. normal, pues. No la terminé así. Y en universidad, no, jamás. ¿Y tu primer trabajo dices que fue con tu mamá? ¿Qué era? ¿Qué hacías? Fíjate, está interesante. Era una empresa de seguridad y de limpieza. Entonces me tocaba hacer prácticamente de todo, desde cargar garrafones, limpiar pisos, pulir pisos, limpiar vidrios, ser guardia de seguridad, levantar una pluma, apuntar, ya sabes, quién llega tarde, quién llega temprano, como que todas esas cosas. Y principalmente en aeropuertos, en oficinas de gobierno, donde me tocó trabajar. Pero ahora sí como que de todo un poco. De hecho hay una anécdota muy chistosa. Estaba en el aeropuerto de Toluca y en ese tiempo el director del aeropuerto era Ok. un general brigadier. En ese tiempo el aeropuerto lo administraba este director. Y entonces se le hacía muy chistoso que de repente me veía limpiando los vidrios o la torre de control o manejando la patrullita que supervisaba Sí. el aeropuerto y luego llegar con mi factura a cobrar, ¿no? Los servicios. Entonces, así como que él hace de todo, ¿no? Muy chistoso. ¿Y esa etapa cuánto duró? Ah, yo creo como unos 5 años más o menos. O sea, digamos que empecé como etapa de prepa, 18 a los 18, 20. 19 a los 23, más o menos 24. Después, la empresa quebró. Nos fue, nos fue muy bien, crecimos mucho. No se administró también como se debe haber administrado y el negocio familiar quebró, literalmente, o empezar de cero. Empezar de cero otro negocio, empezar de A cero pedir ya como trabajo. empleado. No, Ok, a pedir a pedir trabajo. trabajo. Sí, en ese tiempo la mamá de un amigo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones que se llamaba Yusacel y me vio de vago como 6 meses y me dijo, oye, deberías de hacer algo. Entonces creo que están solicitando un chofer en mi compañía. Creo que pudiera funcionar, ¿no? Y yo así de, ¿qué piden de papeles, no? Porque no tengo ni la prepa. Me dice, precisamente, ¿no? Para vendedor sí te piden prepa, pero para chofer no. Con que tengas licencia, sepas manejar, Vámonos. con eso la armas, ¿no? Y dije, mira, pues creo que sí lo puedo hacer. Llegué a la entrevista, y el de administración que me vio me dijo, oye, no, tú eres vendedor. Mejor vete a una tienda, vamos a ver cómo te va en ventas. Ok. Entonces empezó como que la carrera de que yo iba para chofer y terminé de vendedor. Nunca estuviste de chofer en realidad entonces. No llegué. ¿Y cómo fue tu experiencia, tus primeras ventas, tus primeros fracasos? Porque a lo mejor quizás no vendías. ¿Cuál fue tu experiencia? Fíjate que está chistoso, güey, porque alguien me preguntaba el otro día, cuando tú eras niño, ¿qué pensabas? ¿Qué querías ser de grande, no? Y decías, bueno, yo quería ser policía, me acuerdo que tenías las pistolitas y jugabas a policías y ladrones y cosas de ese tipo. Y siempre en la cabeza tenía, pues a lo mejor ser policía o tener algún sueño así. Hoy si me lo preguntas, sí hubiera sido mi sueño ser vendedor. Wow. Ya a partir de los años, porque dices, es una carrera tan justa que te paga de acuerdo a tu desempeño. Si eres muy bueno en lo que haces, vas a ganar bien. Si no eres tan bueno en lo que haces, ganas más o menos. Y si eres muy malo, muy mal. Que eso lo aprendí con el tiempo, ¿no? Que al final sí es algo justo. Por eso creo que a la gente no le gusta, porque en un trabajo de oficina o en un sueldo fijo puede ser muy fácil ocultar tu desempeño en el tiempo, ¿no? Puedes hacer más o menos tu trabajo y te van a Y pagar. más o menos te pagan. Y más o menos te pagan, ¿no? Claro. Sí. Oye, entonces esta experiencia duró cuánto tiempo tu primer arranque de ventas en Yusacel.
Híjole, entré 2001 a 2003 Ok. y de ahí fueron 12 puestos, de vendedor a gerente, a supervisor, a gerente regional, a director de zona, a director divisional, hasta director ejecutivo. ¿Del 2001 al? 2015, 2017. Ah, ok, ok. Estás hablando de unos 15 años, 12, 13, 16 años 16 años. Ok, 16 años en y una empresa. recorriste la empresa de la A a la Z. 12 puestos diferentes, me mudé mucho, cambié mucho. Eh, en ese inter, creo que lo que aprendí en cuanto a dar resultados, en cuanto a la presión de la venta, a entender cómo funciona el tema de la productividad, el tema de la rentabilidad, el tema de generar valor hacia una empresa, hacia tu puesto, a desarrollar gente, a desarrollar tu liderazgo, como que son varias cosas que se fueron acomodando en el camino y que te van moldeando. Sí tiene mucho que ver y creo que por eso se me hace bien interesante que inicies con esa pregunta de niño, de adolescente, cómo te vas formando, ¿no? Porque al final, pues hoy lo que somos es ese cúmulo, ¿no? De Sí. todo lo que hiciste. Y creo que, digo, ahorita vamos a empezar a continuar con tu etapa de empresario, pero pues al final del día tuviste todas esas herramientas, esos 12 puestos, porque si te hubieras quedado totalmente en ventas, pues quizás tu focus fuera nada más este crecimiento, pero tal vez no el contacto con las personas, los métricos, y esos 12 puestos pues te dieron toda esa experiencia. Dentro de este crecimiento de 15 años, ¿qué fue lo que menos te gustó? Esto fue una etapa muy difícil. ¿Quisiste renunciar quizás? ¿No? ¿Qué pasó? Yo creo que en todos los trabajos sí hay momentos complicados en el que dices, ¿qué hago aquí? Mejor me voy a otro lado. Sí, no hay una vida perfecta, no hay una vida que digas tú, siempre todo está perfecto, ¿no? Y está todo bien. Siempre estos altibajos que hay de que aunque tú seas buena persona, la vida te trae situaciones complicadas y que tienes que salir de ahí. Eh, pero yo creo que es parte de poder valorar. Si todo fuera negro, pues no entenderías los matices, ¿no? Que te puede dar el blanco, los grises u otros colores. Sí siento que para que tú sepas que es muy bueno, necesitas también que es malo, ¿no? Los contrastes y los puntos opuestos creo que te dan esa perspectiva. Y creo que dentro de toda la carrera, pues te pasa, ¿no? Cuando eres vendedor, te quejas mucho del esquema de comisiones. O por qué me tocó trabajar el domingo. O por qué el otro gana más que yo. O por qué aquel tiene ciertos beneficios que yo no tengo, ¿no? Cuando llegas al siguiente puesto, entiendes, ya sé por qué mi jefe me decía que hiciera esto, ¿no? Ya cuando tienes la responsabilidad de alguien más abajo, dices, Claro. ok, tu perspectiva cambia completamente. Cuando ya pasas del gerente al director, pues obviamente cambian completamente tus responsabilidades, cambian completamente tu forma de pensar y no se diga cuando emprendes tu negocio, cuando te vuelves empresario. Cada uno de los niveles tiene una perspectiva del bosque diferente. El último puesto fue de director. Fue director ejecutivo en la última etapa, ya como AT&T México, tenía a mi cargo 12 estados. Yusacel cambia a AT&T. O AT&T Sí, compra a Yusacel. en 2015 AT&T compra Yusacell y Nextel en México. Ok. Entonces se fusionan las dos empresas y es hacer AT&T México. Entonces fue esta transición de consolidación de estructuras. Etapa interesante, retadora. Eran tres culturas. Venía una cultura de Yusacell, venía una cultura de Nextel y hacer una nueva cultura AT&T México. Entonces fue un proceso interesante de muchos retos, pero al final también era otra vez consolidar toda una empresa, ¿no? Interesante. Y de ahí es cuando empiezas ya a emprender a decir, ¿sabes qué No, cosa? duré 2 años con AT&T México. Ok. Eh, Fue una etapa muy padre de aprendizaje, pero después llegó otro proyecto en Grupo Salinas. Decido renunciar a AT&T a los 16 años, irme a un puesto más administrativo y empezar a hacer otra etapa de mi carrera, ¿no? ¿Administrativo qué te refieres? ¿Qué hacías? Era planes de desarrollo de gente, más de Ah, ok. capacitación. Algo que me ha apasionado siempre es tema de liderazgo, enseñarle a gente a hacer cosas. Entonces era un puesto que me gustaba mucho, pero al final perdí esa parte de la venta por irme a algo administrativo que estaba perdiendo como que esa esencia, ¿no? Ok. Y digo, por lo que veo ahorita, esa parte la estás reviviendo ahorita, la parte de Electra, de
de enseñar, de comunicar, del tema de entrenar, pues es lo que estás viviendo también ahorita, ¿no? Sí, ya se ha venido evolucionando mucho. Cuando empecé a emprender, sí era mucho de meterte tú a hacer las cosas a la tienda y cuando vas iniciando un negocio, pues te toca hacer prácticamente de todo, ¿no? Te toca pintar, te toca construir, te toca cargar el mueble, a poner la máquina, todo. Y conforme vas creciendo, pues vas tomando diferentes roles dentro de tu compañía. Y hoy sí me siento más como en ese rol que regreso a decir cómo comparto todo lo aprendido en estos años para que volvamos a iniciar desde cero, ¿no? Ok. Regresar a los básicos. Regresándome un poquito, estás en Electra a los 2 años, ¿qué pasa ahí para tú decidir? Porque entonces de ahí de Electra es cuando ya decides emprender. ¿Pasa toda tu nueva historia ya como empresario o todavía de Electra tienes otro proceso? Por ahí tuve un par de emprendimientos en una tienda, como un subdistribuidor, y llegó la pandemia. Entonces hubo por ahí una propuesta de recorte que yo tenía que hacer y decidí levantar la mano y dedicarme al emprendimiento. Si era como un salto medio al vacío, de decir es algo que yo ya sé hacer. He vivido vendiendo teléfonos mucho tiempo y aparte muy curioso porque yo decía que vender teléfonos es muy fácil porque no tengo que convencer a nadie de que tenga un teléfono, ¿no? Ya es como Todo el mundo lo ocupa. commodity, ya es de canasta básica, ¿no? Ujú. El gran reto era que me lo compraran a mí, entonces como que con esa lógica de decir, yo creo que es un buen negocio, puede ser, y en pandemia cuando se hizo algo que yo pensaba que no iba a ser tan complicado ni tan difícil, dije, 2, 3 meses esto es como la influenza, ¿no? Va a pasar muy rápido, fue más complicado de lo que pensaba, pero también para el sector de las telecomunicaciones fue un parteaguas, ¿no? Todas las clases en línea, los Zooms, el consumo de internet en los dispositivos. Entonces fue prácticamente que se juntaron las dos cosas, ¿no? Pero, ¿qué fue lo complicado? Porque al final del día la gente ocupaba más comunicación telefónica. Yo hubiera pensado que a lo mejor en ese proceso hubiera sido un poco más fácil el proceso. ¿Qué fue lo que se complicó más No, o sea, cuando tú arrancas? no, o sea, lo complicado es al final el ambiente y todo lo que se vivía. La verdad es que la pandemia A se la situación vivió en general. Ok, muy complicada la situación, aunque sí hubo muchas oportunidades. Siempre creo, y hay varios autores que platican que crisis es igual a oportunidad, ¿no? Mucha gente cuando hay un procesos de cambio o hay crisis, pues hay dos, ¿no? Ponerte a llorar o vender pañuelos, ¿no? correcto. Preferible vender pañuelos. Me llama la atención porque creo que poca gente de repente toma ese, le llamo salto de fe, ¿no? El tomar ese tipo de decisiones cuando a lo mejor estás en tu zona de confort y tú haber levantado la mano, pues te marca ese porcentaje mínimo de personas que lo hacen. Creo que muchos a lo mejor lo hacen cuando te corren o cuando tienes una situación complicada, pero ya tomar tú mismo la decisión, pues requiere un alto valor, ¿no? Pues lo platicamos, creo que hace como un mes, ¿no? Que tuvimos por ahí un viaje en carretera. Es complicado porque la gente sabe que y quiere cambiar. Muchas veces sabe que la situación, la famosa zona de confort, que es básicamente lo que vives y cómo piensas y por qué lo piensas. Pero todo el mundo tenemos la expectativa de, pudiera mejorar mi situación económica, o pudiera mejorar mi relación, o pudiera mejorar mi trabajo, no sé, en el área de la vida de lo que quieras. Pero ¿por qué no toman las decisiones, no? Entonces tienes que esperar precisamente a lo que dices, a que llegue el despido, a que llegue el diagnóstico, a que llegue el accidente, a que llegue cualquier cosa para que tomes la decisión. Y creo que lo más complicado es tomar la responsabilidad de que tú estás tomando la decisión, de que nadie te está empujando. Porque puedes decir, bueno, pues ahora tengo que emprender porque me corrieron. O ahora tengo que hacer esto porque me divorciaron. Entonces, pues, me tengo que salir de mi casa y tengo que buscar dónde vivir. O me tengo que dedicar a esto porque tengo que mejorar la salud porque salieron altos, no sé, mis estudios de triglicéridos o de azúcar Ujú. o lo que sea, ¿no? ¿Por qué esperar hasta que llegue algo? Creo que esa parte de responsabilidad, de tomar tú el control de tu vida y decir, quiero esto y va a doler, pero lo quiero y yo tomo la decisión. Es más complicado que esperar a que alguien te empuje, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, ya hablando todo ese tema de lo que eres ahora, que para mí es impresionante y creo que
Esa es la razón por la que estás aquí, porque poca gente toma decisiones tan importantes y tiene el éxito que tú tienes. Ahorita, ¿cuántas tiendas tienes aproximadamente? Muchas. ¿Cómo logras iniciar ese proceso? ¿Cómo arrancas con la primera? ¿Cuál es el primer situación difícil en tu primer arranque, en tu primer tienda? No, a ver, son varias. Tú eres vendedor, entonces lo platicamos también el otro día. Cuando tú quieres venderle a un cliente, ¿cuántos prospectos necesitas? En la empresa, básicamente las estadísticas es de cada 10 clientes que tú vas a visitar, uno o dos te van a comprar. Entonces tienes que ir por todos para tener poco a poco tu cartera de clientes. En un embudo de ventas tradicional, tú agarras, tienes tu embudo, tienes impactos, prospectos y ventas. Para que puedas tener una venta, normalmente y estadística es el 30%, necesitas tener 3 prospectos vivos. Y para tener 3 prospectos vivos necesitas tener a 9 impactos, 9 personas que sepan quién es Fabián, qué vende Fabián y en dónde encuentran a Fabián, ¿no? Y en este sentido, entonces, para tener una tienda exitosa necesitas tener 3. Entonces, una va a ser exitosa, una no va a ser promedio, punto de equilibrio, para salir tablas, y una va a ser malísima. El problema es que no sabes cuál. Entonces, cuando tú empiezas un negocio o empiezas un emprendimiento, quieres que te vaya bien a la primera. Y a mucha gente le va muy bien porque pues, sabes que tienes que abrir 3, pero no sabes cuál. Entonces, pudiera ser que la primera le pegaste a la lotería y te fue muy bien. Que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que abre su primer negocio y en su primer negocio vuela. Otras que abren 1, no jala, abren 2, no jalan, abren 3, no jalan, abren 4, no jalan. Y se decepcionan y dicen, no, ya no nací para el emprendimiento, mejor me regreso a un trabajo tradicional, ¿no? ¿Y no sabían caso? que era la sexta. No, en mi caso, mira, yo creo que he cometido muchos errores. Creo que he cometido más aciertos que los errores y que eso ha sido en positivo. Que al final nadie tiene la receta perfecta para decir, mira, este es el local perfecto, esta es la ubicación perfecta, este es el gerente perfecto, este es el empleado perfecto que me va a ayudar a construir esto. No existe así como que la receta mágica, porque si lo hubiera, bueno, creo que te contrata Google, ¿no? Te tienes que equivocar, evidentemente te tienes que equivocar y es parte del éxito, ¿no? El fracaso, las equivocaciones, es parte de la experiencia, te tienes que raspar, tienes que sudar, te tiene que doler un poco. Tristemente así funciona, ¿no? No pain, no gain, dicen en inglés. No duele, Así no, es. no ganas, ¿no? Si tú me dijeras un error, 12 errores que te costaron y de repente pudieras haber pensado, híjole, estoy en el camino correcto, ¿qué pudiera hacer? Un errorcito. Bueno, yo creo que 2 cosas que cuestan mucho trabajo de entender es, una, la vida no es justa. No porque tú seas buena persona y quieras que hacer negocios honestos y justos, el otro lado va a pensar igual. Entonces, que te roben, que te defrauden, que te mientan, que te engañen, que te asalten, pasa. O sea, aunque tú seas muy buena persona y trates de hacer las cosas lo mejor posible, siempre va a haber situaciones y va a haber personas alrededor que no van a operar y no van a pensar de la misma manera que tú. Entonces creo como que esa es la primera. Y la segunda, que mucha gente piensa el de quiero emprender para tener libertad económica, libertad de tiempo, para ser mi propio jefe, para que nadie me esté mandando y quiero ser libre, ¿no? Y tener un negocio es pues, más esclavizante, es más estresante, es más responsabilidad de muchas cosas, porque al final cuando ya tienes una operación más grande y tienes muchos empleados, pues tienes más responsabilidad con mucha gente, con muchas familias, ¿no? Que tienes que asegurar que les vaya bien. Entonces, es todo lo contrario. Es menos libertad en muchas cosas y es más responsabilidad, ¿no? Hoy en día que pues te toca a ti contratar personal, ¿cuáles son las características principales que tú ves en una persona, digamos en algún gerente, cuando estás en el proceso de entrevistas? ¿Qué ves tú en esa persona que dices, este pudiera ser? Por ahí lo leí y me lo quedé. Hay 3 cosas que tú tienes que buscar cuando vas a entrevistar a una persona. Te puedes equivocar siempre, pero creo que te ayuda mucho y te da una buena guía. Energía, honestidad e inteligencia.
Más allá de que si tienes experiencia en lo que estás buscando, más allá de que si tienes un currículum muy amplio, fíjate en esas tres cosas. Honestidad, energía e inteligencia. Pero que sean las tres, porque si te falta una, imagínate a alguien que tenga mucha energía, que sea inteligente, Ser pero no honesto. honesto. Te va a robar, te va a robar. Si tienes a alguien que es inteligente, que es honesto, pero no tiene energía, te va a costar mucho trabajo entrenarlo, va a ser alguien que vas a tener que estar empujando, va a ser el clásico que pues le echa muchas ganas, pero que nunca te trae resultados. No tienen energía para darlos, ¿no? O la otra, ¿no? Que vas a tener a alguien que tiene mucha energía, que es muy honesto, pero que no es inteligente. Pues le tienes que estar repitiendo las cosas 10 veces y no va a emprender, ¿no? No va a aprender a hacer las cosas. Dicen en mi pueblo, hay maderas que no les entra el barniz, ¿no? Sí, obviamente tú ocupas personas que también puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Si vas a ser el gerente de una sucursal, pues tiene que... Sí, pero más allá de que si es gerente, que si es vendedor, que si es director, yo sí me quedo como que con esas tres características, porque también otra cosa que he aprendido, Fabián, es el liderazgo de la gente no tiene que ver tanto como en un puesto en el organigrama. Yo tengo vendedores y tengo referencias muy claras de gente que no tiene un puesto de liderazgo o de jefe dentro de un organigrama y que es el que lidera, ¿no? Y que es el alma de la fiesta y que la operación se mueve gracias a él, ¿no? A esa persona. Y que pueden ser actitudes desde llegar temprano, desde limpiar el espacio de trabajo, desde ser un buen compañero alrededor, de atender muy bien al cliente y que está inspirando alrededor sin tener el puesto de liderazgo. O sea, como que tiene mucha más la esencia de la persona, ¿no? Ok. ¿Y actualmente has batallado para conseguir ese tipo de perfiles? ¿Tienes una vacante, te llegan 10, es fácil que llegue el personal o si estás como en ese estire de conseguir personas que aporten valor? Ya no me toca tanto a mí hacerlo, ya no lo hago yo tan seguido, pero sí creo que hoy las redes sociales también, el tema de la misma dinámica, las condiciones de país, de empresas, de negocios, el mismo e-commerce que ya está haciendo que cambie completamente la forma en cómo interactuamos con las empresas, cómo compramos, cómo consumimos servicios y productos, ya tiene otras cosas, ¿no? En mis tiempos, y ya estoy a mis 50 años, ya digo, en mis tiempos me acuerdo. En mis tiempos, por ejemplo, no había internet, no vendías nada por internet. Hoy yo enseño a la gente cuadrantes de gestión comercial con actividades y protocolos de venta bien específicos. Que digo, hoy un vendedor, si tienes un espacio físico, tienes que ser experto en tu flujo de tienda, en cómo atiendes al cliente cuando llega. Dos, si no llega el cliente a tu tienda, cómo sales a buscarlo alrededor de tu tienda. Manejar tus referidos y recomendados, tener un funnel perfectamente claro de entender tus clientes de dónde están saliendo. Y hoy en redes sociales, quien no está en redes sociales, No existe. no existe. ¿Y tú cómo te estás preparando? Obviamente, tú estás ahorita entrenando a tu equipo. ¿Cómo tú te preparas para, no sé, conocer hasta las nuevas tendencias en ventas o las nuevas tendencias en tecnología? ¿Cómo te preparas tú? Fíjate que está interesante porque hay conceptos como el networking, ¿no? Conozco al rey del networking, muy cercano. Lo he Tengo buenas escuchado, lo he escuchado. referencias. Tengo muchas referencias. Eh, este te va a hacer mucho sentido. Yo tengo dos conceptos que le llamo el saber vender y el saber venderse. Y que en las empresas grandes, en las corporaciones grandes, que conozco también varias, creo que está fácil de que encuentres esos dos personajes, ¿no? El que sabe vender es el que sabe su oficio perfectamente y lo hace muy bien. Y puede ser la secretaria, puede ser el de finanzas, puede ser el de marketing, el que quieras. Es muy bueno en su chamba. Es más, no necesita decir que lo hizo, que todo el mundo sabe que él lo hizo. Es tan bueno en su chamba que se grita, ¿no? Todo el mundo sabe que él lo hizo. Y hay el otro personaje que es el que sabe venderse. No es tan bueno haciendo su trabajo, pero es muy bueno en habilidades sociales, en juntarse con los grupos, el que sea bien con el director o con el que toma las decisiones y va a sobrevivir en esa escala, Fluye donde sea, ¿no? fluye donde sea, aunque no sabe también hacer su chamba. Entonces puedes encontrar estos dos personajes donde el que sabe hacer muy bien su chamba, pero que no sabe moverse, no sabe venderse,
no va a poder crecer dentro de la compañía porque no sabe cómo escalar. Hace muy bien su chamba y ahí se puede quedar. Y hay otro que no sabe hacer también la chamba, pero se mueve también, que puede ir subiendo y puede ser el jefe sin tener las habilidades tácticas y técnicas del que sí sabe hacerlo acá. Entonces, ¿cuál es la regla del juego? Saber vender y saber venderte. Las dos. Hacerlo muy bien y saber decirle a todo el mundo que tú lo estás haciendo, ¿no? Interesante, ¿eh? Interesante el comentario. Y ahora te comento en tema de preparación, ¿cómo te vas a preparar? ¿Cómo te ves en los próximos 3, 4, 5 años tú? Justo te decía por eso me estaba desviando al otro tema. Que creo que es muy importante en el saber venderte, saber identificar a las personas que te pueden ayudar, que te pueden retroalimentar. Creo que esa parte como vendedores es lo que marca la diferencia, Fabián. El decir, yo soy muy bueno haciendo algunas cosas, pero tú eres mejor que yo haciendo otras. Entonces, yo sí te puedo compartir cosas de mi experiencia, de mi trabajo diario, de mis talentos, pero también con la humildad de decir, Fabián es mejor que yo en muchas otras cosas. ¿Y cómo te preparas? Pues juntándote con gente que haga mejor cosas que tú. Fíjate que creo que a lo largo de mi experiencia, eso ha sido la forma en la que se forman los mejores equipos, ¿no? Conociendo las habilidades y debilidades de cada uno y de esta manera haciendo la estrategia de crecimiento, ¿no? Cuando uno perfectamente sabe cuando no tiene la capacidad o que no tengas la capacidad, a lo mejor no lo quieres hacer. Entonces es interesante que me lo comentes. Ahora, en el tema de tu vida, ¿quién es Arturo Ceballos? ¿Qué aprecia ahora en el mundo donde estamos viviendo? ¿Cómo disfrutas a la familia? ¿Cómo es tu fe? Algo que me pudieras compartir personal. Fíjate que desde hace muchos, muchos años yo desarrollé, bueno, una herramienta que seguramente la conoces, que se llama la rueda de la vida, ¿Ok? que la trabaja mucho Tony Robbins y muchos autores de desarrollo personal, y es tener claro que jugamos diferentes roles y que hay diferentes áreas de la vida y que de repente nos desbalanceamos y por cargarnos mucho en el trabajo, descuidamos salud, descuidamos a familia, de repente que te enfocas mucho en el dinero o en el patrimonio y descuidas otras cosas también, entonces como tener ese balance de vida. Y hace como 10 años yo he desarrollado mi propia rueda de balance con 8 ejes. Y yo por lo menos una vez al mes estoy llenando mi rueda de balance y afinándolo. Y estos 8 ejes los tengo perfectamente claros para mí. La primera es enfoque, es tener las metas claras. ¿Qué quiero para mí? Y hoy pueden cambiar mis metas al Arturo de hace 10 años o al Arturo próximamente de los próximos 10, mi forma de pensar y las metas. Cuando empezaba a hacer esta rueda de balance, te comparto, por ejemplo, que decía, una de mis metas es pasar año nuevo en Nueva York. Y me veía en Nueva York viendo cómo en Times Square subía la bola y el conteo y la fiesta y bla, 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 ¿no? Y ya cuando lo veía, ¿puedo decir groserías? Sí. Decía, qué meta tan pendeja, porque hace mucho frío, hay mucha gente, está horrible pasarla en Nueva York, ¿no? O sea, Sería que lo visualizaba y mal, decías, ¿no? no es por ahí. No, o sea, yo lo visualizaba y decía, va a estar padre. Pero ya que llegaba a la Ya meta, que lo vivías. ya dije, no, sí, estaba muy menso, Ok, ¿no? ok, ok. O decir, me quiero comprar una casa en tal lado, ¿no? Y ya cuando ya tenías a la casa decías, oye, pero como que hay una mejor zona en otro lado. Ok. Ya después entendí cómo funciona la teoría del medio paso, que está interesante. El medio paso es vive tu meta antes de planteártela y de comprometerte con ella, porque sí tiene un precio interesante. O sea, primero la vives un poco, digamos, para saber si por ahí va. Y si no, pues la cambias. Sí, por ejemplo, ahora ya se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Oye, me gustaría, no sé, una colonia padre en Tijuana. Dime, Chapultepec. Chapultepec, ¿no? Sí, me gustaría vivir ahí. Réntate una casa ahí, un Airbnb o búscate a alguien que viva por ahí y empieza a ver cuál es la dinámica de la colonia. Empieza a ver, oye, sí me gusta, voy a enviar acá. Y ya lo pones como meta. Oye, me gustaría irme cada año a esquiar o me gustaría esquiar, aprender a esquiar. Bueno, vete a la nieve y empieza a buscar como que ese tipo de experiencias para que digas, sí es lo que quiero, porque mucha gente se plantea metas y Sí. cuando llega dice, como que no era lo que quería. Como lo que me pasó de Nueva York, ¿no? Esa parte así Claro. de, está padre la meta y está padre vivirlo, pero dices,
no estaba tan padre como Me yo esperaba quería. más. Me esperaba más o me esperaba otra cosa, ¿no? Y creo que mucha gente, cuando no lo tiene claro en su cabeza, sí puede tener expectativas diferentes. Sí, creo que, fíjate que dices algo bien interesante, ¿no? En el medio donde ahorita, digamos, me estoy envolviendo, están dos palabras, conferencista y mentor. Y de repente a lo mejor quieres ir por acá y a lo mejor no te gusta, ¿no? El calarlo creo que es una cosa muy importante que acabas de mencionar. Me da gusto. ¿Y los otros puntos cuáles son? Eran 7, ¿no? Son 8. 8. El primero es el enfoque, tener tus metas claras, saber realmente qué es lo que quieres y comprometerte con ellas. Todas tienen un precio y estar dispuesto a pagar el precio, que también esa es la otra. Estaría padre no es una meta, me gustaría no es una meta, es comprometerte con la meta. 2 es la salud. Sí, cuidar la salud creo que es la verdadera riqueza. De repente, como no la valoramos tanto porque la tenemos, Claro. entonces dices, no pasa nada, pero sí hacer ejercicio, alimentarte bien, dormir bien, descansar bien, creo que es bien importante tener la energía para poder cumplir las metas. Y hace todo el sentido, ¿no? Al final cuando te subes al avión te dicen, primero ponte la máscara tú antes de ponerse a alguien más, ¿no? Entonces, es que hacerlo por mi familia y es que hacerlo por alguien más está perfecto, pero si tú no estás bien, no puedes pretender que tus personas alrededor estén bien, ¿no? Entonces, Ok. tu cabeza bien, tu cuerpo bien, sano, fuerte, que puedas rendir, que tengas mucha energía. 3, el entorno, empezando por la familia. Tengo 3 hijas, Lili, mi esposa, mi hermana, mi abuela, toda mi gente alrededor, mis amigos, todo, la parte de mi entorno principal, del motor de por quién haces lo que haces y de cuidarlo, ¿no? Es la parte importante. 4 es la prosperidad financiera. Antes sí lo ponía mucho como era importante, dicen que el dinero no es la felicidad, pero se le parece mucho. Soluciona muchas cosas. Soluciona muchas cosas, pero sí tiene ese orden lógico, ¿no? De decir, es importante aprender a administrar dinero y eso nunca nos lo enseñan en la escuela. Cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo hacer un presupuesto personal, familiar. Al final vivimos en una sociedad capitalista Sí, sí, sí. y hay ciertos puntos que si los aprendes a utilizar, nunca te vas a preocupar por esos temas, ¿no? Pero es importante estarte capacitando y estar aprendiendo cómo funciona el dinero. Más allá, hay un libro que me gusta mucho, Secretos de la Mente Millonaria, y lo tengo tatuado esa frase. Tu habilidad de administrar dinero es más importante que la cantidad. Si tú sabes qué hacer con 1,000 pesos, lo mismo vas a saber con 1,000, con 10,000, Un con 100,000, millón. con 1,000,000. Si tú no sabes qué hacer con 1,000 pesos, lo mismo te va a pasar con 1,000, con 10,000, con 100,000, con 1,000,000. Entonces es bien importante saberlo, saber administrarlo, saberlo generar, cómo funciona y ya lo demás fluye. El 5 le llamo productividad y es independientemente de lo que hagas, es tener siempre la mentalidad de generar más valor y ser el mejor. Creo que si lo tienes perfectamente claro, nunca te va a salir. Y para los vendedores, Sí. creo que es inmediato que si tú generas mucho valor, ese valor regresa a ti. En comisiones, en aumentos, en puestos, en contactos, en muchas cosas, ¿no? Es correcto. Luego viene el tema del perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento, Fabián, es que nunca vas a terminar de aprender. Jamás vas a terminar de aprender. Entonces es como afilar la sierra, es como estar actualizado, es estar aprendiendo constantemente, siempre estar leyendo un libro, estar escuchando un podcast, estar conociendo gente, buscar mentores, gente que ya llegó a donde tú quieres ir, gente que ya hizo lo que tú quieres hacer. Esa guía es bien importante, entonces es nutrirte de experiencias de alguien más para poder seguir creciendo en tu lo personal. Luego viene el tema de la plenitud. Hablabas un poquito de qué te gusta, qué vives. Hoy tenemos el gusto por el golf, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, me llena el golf, lo agarro como hobby y es darte tiempo para mí. Habrá gente que le guste pintar, habrá gente que le guste montar a caballo, nadar, lo que sea, pero acá el punto es date tiempo para ti. Porque cuando llegues al final de la vida, nunca vas a decir, debí haber trabajado más o debí haber ganado más dinero. Es disfruta el viaje, disfruta el viaje. A veces va a estar padre, a veces no está tan padre, pero date tiempo para ti. Y por último, la contribución es cómo contribuyes alrededor de ti para ser una persona que genere valor. Hay una frase que dice que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más convives, ¿no?
Que si te juntas con 4 borrachos, probablemente tú seas el quinto borracho. Si te juntas con 4 lectores, probablemente tú seas el quinto lector. Es de lo que vas a hablar, ¿no? Pero al final, y en esta parte de contribución, tú terminas siendo el entorno de alguien más, esa persona de valor de alguien más. Entonces, al final, ¿qué estás dando a tu Aportando. alrededor? ¿Tú qué estás aportando, no? Qué interesante, la verdad. Y me gusta que, bueno, dos cosas. Primero, que una persona que, digamos, no terminó la preparatoria, hoy en día valora el tema de la educación y de prepararte, obviamente ya en lo que te apasiona, pero mucha gente no lo hace. Tú eres el 1% o el 2% de la gente que se está preparando mentalmente y lo ve como un valor agregado a tu evolución. Entonces, me llama la atención, me gusta. El tema de pues retribuir también es algo pues que valoro personalmente mucho. Y estos 8 puntos, ¿tú cómo los fuiste desarrollando? ¿Cómo fuiste decidiendo por qué esos 8 puntos? Yo los fui cambiando mucho. De hecho, hay algunas ruedas de balance que yo tengo a lo mejor de 10 años atrás, donde era bien específico y me calificaba. ¿Qué tan buen amigo soy? Y me ponía qué tan buen esposo soy o qué tan buen hijo soy, qué tan buen empleado soy, qué tan buen jefe soy. Bien específico con algunos puntos. Y era muy chistoso porque yo no le preguntaba a nadie de, oye Fabián, ¿qué tan buen amigo me consideras, no? Porque al final es, te hablé por teléfono, te hablé en tu cumpleaños, fuimos a jugar golf. Entonces, ese acercamiento de, oye, tuviste un problema y fui el primero que salió y no te necesito preguntar. Yo me siento bien con lo que estoy aportando en la amistad. Ok. Igual con mi esposa, ¿no? O sea, oye, ¿qué puedo hacer para ser mejor esposo? A ver, si ahorita salgo y le compro un ramo de flores a Lili y llego en la noche a casa con flores, Hiciste la noche y por yo sé un detalle, perfectamente ¿no? bien, ¿no? Por un detallito. Sí. Y también sé que le puede hacer enojar, ¿no? A mis hijas también ya sé que les pone contentas, que les pone tristes. A mis amigos socios, qué les puede ayudar o qué no les puede ayudar, ¿no? Al final, tú sabes perfectamente bien qué tienes que hacer para todo, ¿eh? Para mejorar tu salud física, para mejorar tus relaciones personales, para producir más, para generar más. Lo platicábamos al principio. ¿Por qué no lo hacemos? Todo el mundo sabemos perfectamente qué tenemos que hacer. Entonces, cuando yo empezaba a diseñarlo, yo decía, ok, me tiene que hacer sentido, pero aparte que tienen un orden lógico. O sea, yo disfruto El mucho, orden lo pusiste tú. claro. Sí, por ejemplo, a ver, me encanta ir a jugar golf, pero no me voy a jugar golf si antes no me desarrollé, no generé dinero, no administré mi dinero, no estuve con mi familia, no cuidé mi salud y no tengo las metas claras. Una consecuencia de. Claro. O sea, me gusta irme a tomar chelas con mis amigos e irme al fútbol. Está perfecto. Pero no lo hagas antes de hacer todo esto. Primero, cuida tu mente, cuídate tus historias que te estás contando aquí arriba. Sí, sé cuidadoso, porque acá tenemos la mejor herramienta o o el peor enemigo, ¿no? El mejor amigo o el peor enemigo aquí arriba. Tú solito. Todos tu salud, sí, cuídala, es lo más importante. Y en ese orden ir cuidando cada una de las cosas. Pero te estoy diciendo que ya lo cambié 100 veces. Bien específico. Hoy es eso. Y a veces me desbalanceo, a veces sí estoy bien de salud o estoy en un tema económico, hice una mala inversión o salió mal un negocio y hay que ir recalculando cosas con la esposa o con los hijos o con los socios, etcétera, ¿no? Y la vida Moldeando. te va trayendo sorpresas. Pues mira, la verdad es que me voy a llevar esto de tarea para mí, porque pues nunca lo he hecho. Lo que yo hacía era simplemente a principio de o a finales de año mis metas y mi programa de 12 meses, pero jamás una evaluación mensual. Así que yo creo que esa es una muy buena aportación para la gente, porque luego dejamos pasar todo el año y, bueno, no cumplí esto, ¿no? Pero si te evalúas mes tras mes, pues te vas dando cuenta si vas cumpliendo, si no vas cumpliendo o si hay que ajustar algo. Entonces, ¿Tus metas de ventas son mensuales, semanales, anuales, semestrales, trimestrales, para nuestra empresa corporativo, anuales. anuales? Sí. Fíjate que está muy chistoso. Cuando yo empecé a hacer esto semanal, porque los flujos de venta en Yusacel eran semanales. Entonces era bien curioso porque acá era de lunes a domingo tu productividad. Y en ventas yo decía mucho, ¿no? Tú eres tan bueno como el resultado de tu última semana.
Si vendiste muy bien en el Buen Fin, felicidades, ya te lo pagaron, ya te lo gastaste. Síguele. La semana pasada, ¿cuánto vendiste? Porque es lo que vas a cobrar este viernes. Es lo que te da esa dinámica. Luego entró AT&T, de repente eran los planes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Ok. Entonces lo vas pateando. Creo que algo que yo aprendí es sí buscar esos ciclos cortos. ¿Qué pasa mucho con la gente? Y así nos enseñan. ¿Cuándo vas a empezar la dieta? Empiezo el lunes. Y cuando ya la rompes el lunes, empiezo la próxima semana. Porque en tu cabeza están esos ciclos. Ahorita que decías las metas de año nuevo, ¿no? Los propósitos de año nuevo y te agarras las uvas y voy a hacer ejercicio, voy a ahorrar, me voy a ir de viaje, voy a comprar el coche, voy a hacer esto. Y no lo sucede, entonces terminas haciendo, el próximo año voy a cumplir las metas de los 10 años anteriores que no las he cumplido. Sí. Y así te puedes ir. Por eso sí creo que es un tema mental de ciclos, de decir, ¿cómo los voy acelerando? ¿Cómo los voy acelerando? Entonces tener las metas diarias. Imagínate que tú dijeras diario en la noche, ¿qué hice bien y qué hice malo hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor hoy? Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Es correcto. Qué interesante. Voy a empezar a aplicarlo personalmente. Creo que me llevo un importante valor para mi futuro. Y creo que por eso también estás aquí, ¿no? Porque el tema del podcast es historias que inspiran, ¿no? Y al final, pues tu metodología creo que la va a escuchar mucha gente y la podrán estar aplicando, ¿no? Y quizás ahí en un futuro recibir retroalimentación, la metodología Arturo, quizás. Creo Entonces, que sí. pues la verdad que te felicito. Me gustaría que nos dieras algún mensaje pues de despedida. ¿Qué te gustaría compartir con la gente que, pues, tiene sueños y simplemente no los hacen? Tú has logrado mucho en tu vida y tienes una evolución que sigue constantemente creciendo. ¿Cuál sería el mensaje para toda esta gente? Yo creo que el mensaje principal y que yo lo he visto mucho en mí es que siempre hay una mejor versión de ti. En el área que quieras. Puede ser un mejor papá, puede ser un mejor esposo, puede ser un mejor amigo, puede ser un mejor socio, puede ser un mejor empresario. Siempre hay una mejor versión de ti. Tiene un precio y tienes que empezar a cambiar cosas, porque hoy tu situación actual es precisamente como eres, por lo que estás haciendo. ¿Quieres hacer más? ¿Quieres ser más? Tienes que hacer cosas diferentes. Y creo que es tomar la decisión de decir, quiero tener una mejor versión de Fabián, cuál es el precio que tengo que Wow. hacer y pagarlo. Fíjate que conecto un poquito con algo que me está pasando. En la semana me ofrecieron algo que se llama evaluación 360. Sí. Nunca lo he hecho y estoy por hacerlo la próxima semana. Pero al final del día recibí crítica constructiva de la gente y está preparado para decir en qué tengo que mejorar yo, ¿no? Como acabas de decir, con la familia, con la empresa, con colaboradores, con conocidos que quiero que me llenen la encuesta. Entonces, qué importante mensaje nos estás dejando. Sí, al final es, si hay una mejor versión de ti, tiene un precio, si realmente lo quieres, paga el precio, ve por ella. Wow. Pues bueno, muchísimas gracias por compartir este segundo podcast, por darme la oportunidad de que la gente conozca tu historia y me encantaría que te sigan en las redes sociales. ¿Cómo se hacen las redes sociales? Arturo Ceballos, coach Arturo Ceballos, mucho por el tema de ventas, mucho contenido de actividades comerciales y ahí me encuentran. Pues síganlo en las redes sociales, por favor, porque la verdad les puede cambiar la vida y un solo consejo, si están escuchando y escucharon los 8 pasos, apúntenlos, porque si uno no apunta, de repente nada más escuchaste y no implementas nada en tu vida. Si quieres implementar algo, apúntalo y como acaba de decir Arturo, pues hay que evaluarse todas las semanas, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Y Gracias. mucho Gracias. éxito, Fabián. Y la verdad es que también felicitarte, de que tomaste la decisión de trabajar tu marca personal y me lo platicabas también, pues todo lo que ha venido de bendiciones, de conexiones, de amigos, de situaciones y wow, todo lo que te falta y todo lo que viene y te va a ir súper bien y pues ahí estaré pendiente para aplaudir tus éxitos también, amigo. Una revolución que solo lleva 2 meses. 2 meses y poquito. Así es que, Y pues lo que gracias. falta. Gracias, gracias, gracias.